Hablemos de migración. La bienvenida en este espacio para la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora del Instituto Mora, especializada en el estudio de los procesos migratorios y de las relaciones México-Estados Unidos, también presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buena tarde. Hay mucho para platicar el día de hoy. Hijo, muchísimo, Carlos, y en realidad, tendríamos que hablar mucho más de cada uno de los puntos, pero en breve creo que hay algunos de los asuntos más controversiales que se van a dar este fin de semana, que tienen que ver con ya lo decía la corresponsal, con este intento de nivelar, digamos, un poco el llamado que hace de alguna manera a celebrarse a sí mismo el presidente Trump a partir de un desfile militar, que es algo inusitado, no ha ocurrido en ese país. Y bueno, no han ocurrido muchas cosas, pero en realidad también han ocurrido de otras maneras. Es otra de las cosas que se está revelando. Y por otro lado, pues está desenmascarando a los estadounidenses en esta idea que durante tantas décadas, y diría yo incluso más de un siglo, pues se han manejado como este país ejemplar de la democracia tan respetable, y que en realidad lo que estamos viendo es que las contradicciones estaban ahí a flor de piel, pero no habían tenido la oportunidad de saltar. Aquí tenemos en la figura de Donald Trump un personaje que las hace suyas y se manda a hacer su desfile. Ojo, obviamente tampoco es tan burdo, con el pretexto de que se están celebrando, conmemorando 250 años del ejército estadounidense, que casualmente coinciden con su cumpleaños, y ¿por qué no? Pues van también una vez festejarse, ¿no? Pero esto se está viendo como una acción más de este tipo de teatro que escenifica Donald Trump, y por eso se hace un llamado a muchos niveles. Aquí sí no sería una causa mera solamente migrante, sino que convocaría a muchos más ciudadanos que podrían reaccionar a este tipo de acciones y que van a ir al día del no rey, ¿no? El No King Day. Y por ahí creo que podría empezar a convocar a una sociedad que se ha visto muy mojigata, muy detenida en sus propios deseos de la democracia que tanto nos recetan, y que tiene que ver con que Donald Trump desde el principio de su mandato, hace unos cuantos meses apenas, anunció que no estaría mal tener un tercer mandato, porque él ya Sí. fue presidente antes. Y ante esto no ha habido una reacción pues multitudinaria, Carlos, que hubiera realmente, digamos, convocado a mucha más gente de la que esperemos que mañana salga a las calles, sobre todo porque esa es la democracia. Digamos, la paradoja es que justamente nos podrían dar lecciones de democracia ejerciendo la democracia. Y entonces mañana vamos a estar atentos a ver qué ocurre en Estados Unidos, pero por lo pronto siguen estas redadas tremendas que ahora están teniendo una nueva visibilidad, sobre todo en las redes sociales, porque ya se están acumulando los casos que van documentando y que visualmente son brutales. O sea, que no quede duda de que estamos frente a una violación a los derechos humanos de una manera muy, no solo burda, sino brutal, porque mencionaban también al senador Alex Padilla, que Sí. quienes no hayan visto en las redes, bueno, pues se los comento, tuvo una detención muy fuerte, un hombre bastante alto, fuerte, joven, y francamente lo sometieron entre 3 o 4 personas, digo, del FBI. Y lo que vemos es que el llamado que él pone en la mesa es a que si le hicieron eso a él siendo senador, ¿qué no le harán a otro tipo de trabajadores? Y déjame ponerle aquí la jiribilla, porque en este tipo de situaciones tan dolorosas, él se manifestó bastante, digamos, tocado en sus emociones cuando recordó el momento en que fue detenido con una brutalidad realmente que supongo que él no se esperaba bajo ninguna consideración. Pero lo importante de esto es que empiezan a surgir nombres que hasta hace, te diría yo, 3 o 4 días ni siquiera estaban en el imaginario popular, para poder decir, bueno, qué posibles políticos de oficio, demócratas en este caso, podrían ser republicanos también, pero en este caso demócratas, podrían estar empezando a surgir de las propias cenizas del Partido Demócrata y ser figuras. Yo no te voy a decir que para contravenir, digamos, el poder en este momento de los republicanos, pero sí para ir construir cierto tipo de liderazgo que hasta hoy, pues por lo menos del lado mexicano, son muy poco conocidos, y por lo que yo entiendo tampoco a nivel nacional en Estados Unidos tendrían la presencia que hoy en este momento un personaje como este ya tiene. Y su causa, lo decíamos ya desde una vez anterior, se vuelve la migratoria. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas hacia ese punto está llevando Trump
esta lucha intestina en su propio país. Y déjame mencionarlo y conectarlo con un último punto que creo que es fundamental que todos sigamos y también toca de alguna manera lo migratorio, y es esta reunión del Grupo de los Siete, de los países más ricos del mundo, que además en esta ocasión invitan a otros países, hay de invitados, ¿no? Bueno, pues hay India, Brasil, México. Y ahí es donde lo quiero mencionar, porque aunque no se va a hablar de migración, no sería tema. Es un tema que está en la mesa porque esperamos ver imágenes de una reunión que se esté por ahí cocinando ya entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, ahí fuera de el escenario que él controla, lo cual no quiere decir que no lo pueda controlar también, pero no es en su lugar favorito en Washington, en la sala oval, donde él al final de cuentas le ha puesto celadas a más de un político y por tanto estar en un ambiente más relajado, fuera de estos focos propios de Washington, creo que puede dar una primer buena reunión, primer buena fotografía, una buena imagen para ver a nuestra presidenta reuniéndose con Donald Trump, hablando seguramente lo que alcancen a hablar, porque esto es mucho más en paralelo lo que se puede estar discutiendo, pero hablando sobre todo de cuestiones comerciales, de los aranceles, malditos aranceles, porque al final de cuentas pues se han vuelto eso, un instrumento de poder, de control, de manipulación de parte del mandatario estadounidense, que hoy vaya que hemos hablado mal de él, ¿verdad? Pero pues ni modo, se pone de pechito. Y por tanto, pues decirte que creo que sí estamos en un escenario que se complica al extremo, Carlos, porque si todo estas, digamos, insurrecciones domésticas en Estados Unidos, lo que estamos viendo en cada uno de nuestros países que ocurre, pues vamos a tener que sumarle, y con esto cierro, Carlos, pues el bombardeo de Israel a Irán, que no hace sino calentar aún más la geopolítica, que está en un escenario como yo creo y escucho a los analistas, los grandes jerarcas que han seguido estos temas de la geopolítica durante décadas y décadas, o los maestros de los maestros, este es el momento más caliente de lo que hemos visto por mucho tiempo, y sobre todo porque no parece que haya una capacidad de ponerle un límite, ni Naciones Unidas, vaya, ni siquiera es que quien pueda ser sus aliados, en este caso de un país como Israel, puedan contener a un nivel, pues un intento de al final de cuentas abrir un nuevo frente a otro que está ahí abierto y que es una herida sangrante para el mundo, que es Palestina, Carlos. Y bueno, lo digo en el escenario de que también esto es migración. Por supuesto que sí, doctora Leticia Calderón Chelius. Y evidentemente en este contexto del ataque de Israel a Irán y la respuesta de Irán contra Israel, y otra vez están en el toma y daca, en lo que algunos califican una escalada que podría incluso traducirse prácticamente en una tercera guerra mundial. No queremos que eso ocurra, supongo que nadie quiere que eso ocurra, pero en el toma y daca, doctora, por lo menos, pues ya el petróleo se está viendo afectado y sabemos que todo el mundo de alguna forma todavía sigue dependiendo del petróleo, y en ese sentido, ¿cuál sería el análisis que podríamos hacer particularmente para nuestro país? Afectaciones a raíz de esta nueva, pues de este nuevo conflicto mundial, doctora. ¿Cómo veremos nosotros las afectaciones en México? Digo, aunado a todo lo que ya tenemos que gracias a Donald Trump, doctora. No, pues es sumarle, ¿no? Es sumarle un cerillo a la propio fuego que ya estaba apagándose, o si no estaba apagándose, es simplemente una metáfora. No, yo creo que las afectaciones son muy fuertes porque nosotros al final de cuentas estamos muy cerca en términos de la relación que tenemos con Estados Unidos, y esto va a tener también un impacto porque hoy por hoy Estados Unidos, vamos a ver cómo actúa en el G7, en esta reunión del Grupo de los Siete, Donald Trump, porque aunque vaya a estar con personajes como el primer ministro de Canadá, que digo que es quien es el anfitrión, bueno, pues es a un país y a un personaje al que ha atacado de manera frontal. Entonces, digo, ahí priva la diplomacia, la capacidad de hipocresía que tienen estos personajes, pero la realidad es que Donald Trump no es ni querido, ni respetado, ni aliado de nadie. Entonces va como el paria, pero al mismo tiempo, pues el jefe de ahí la parte económica del planeta que sigue mandando. No están economías como China, como Rusia, por obvias razones, pero pues está hablando de la otra parte, la otra mitad del planeta. Entonces, las afectaciones para México no
podemos negarlas. Yo creo que en el tema del petróleo de repente puede haber alzas benéficas, pero esto es una cuestión efímera porque la afectación viene por muchas más partes y que aunque México sigue siendo un país que tiene esta producción de petróleo, que tiene un cierto beneficio en algunos contextos, pues tampoco lo es ya del todo y al final de cuentas el impacto que puede tener para la economía de Estados Unidos, que puede incluso retomar esta idea de castigo por la vía de los aranceles, pues creo que hay que estar prevenidos. Me imagino yo que desde la organización que tiene el equipo de la presidencia lo tienen más que claro, tan es así que están en mesas en paralelo tratando justamente de que esta reunión que se lleve a cabo se pueda hablar, incluso llegar a mencionar algunas cosas, y ya la Bien. presidenta, yo oí ahora que ustedes presentaban, pues algunos avances de decir, a ver, aquí nos están tratando de meter varios cuatros, aquí ya hay como una tergiversación de la Sí. información que se está dando desde Estados Unidos, y si hay que ponerle un contrapeso, porque si no, nos dejamos ir con la información que se maneja en un Estados Unidos que también miente, miente y miente en sus medios de comunicación. Y déjame cerrar con esto, Carlos. Una Lili Telle, senadora de este país, plurinominal, o sea que no tuvo un solo voto, está yendo a decir en noticiarios de Estados Unidos que la presidenta está mexicana, está empujando, mandando que más mexicanos, como si pudiera mandar, ¿verdad? Están que se vayan a Estados Unidos. Pero eso, deja tú que si es traición a la patria o no es traición, es tontería. Y por tanto, creo que la capacidad de neutralizar esos mensajes y que la sociedad estadounidense también sepa lo que realmente está pasando en este momento es fundamental. Nadie, y Muy bien. mucho menos una presidenta, puede decirle a millones de personas qué hacer y qué no hacer, y menos en un caso cuando se trata ya de más allá de nuestras fronteras. Entonces, sí hay Bien. que neutralizar estos mensajes de odio que pretenden hacerle, digamos, un mal no a una persona, sino a una nación entera, Carlos. Entonces, Muy bien. esto en un contexto más amplio, si quieres, más doméstico incluso, en la parte que tiene que ver ya de nuestra política interna, pero que me parece que se incorpora a estos grandes debates y discusiones que hay en muchas otras partes y que al final de cuentas no necesitas traidores externos, con los internos te basta y sobra. Efectivamente. Doctora Leticia Calderón Chelius, mil gracias por los análisis de todos los viernes. Buen fin de semana. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, Carlos.